Y la situación que tiene que ver con los pueblos originarios en Chile no solamente está convulsionando buena manera a todo el país en torno a la Constitución, pero además están pasando cosas constantemente día a día, y estamos con el historiador y profesor de la Universidad Católica, Fernando Pairacán. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tanto, una pregunta que es de curioso para serte franco, qué tanto un historiador mapuche mira distinto o de otra forma o cómo mira la historia del país que mayoritariamente está enseñada en los colegios de una manera bastante estándar? Bueno, la historiografía mapuche nace formalmente en el año 2006 con la publicación del libro Escucha Huinca, 4 ensayos de la editorial LOM. Y luego de ello vienen distintas corrientes de investigación. Y la historiografía mapuche surge desde el concepto, como los hermanos lo plantearon, Escucha Huinca, con un concepto de combate, de apego, y de hecho el subtítulo del libro es un epílogo sobre el futuro. Por lo tanto, no hay una separación de alguna manera con la dinámica del movimiento político, pero sí yo creo que hay la disciplina de la historia nos fuerza a tratar de buscar esto de la objetividad, y por ende yo creo que han habido hoy día distintas etapas de esta historiografía mapuche que están con formación, y dentro de esas etapas hoy día se está buscando de alguna manera también poder generar investigaciones que puedan no ser una apología, pero que puedan de alguna manera, a partir de los archivos, de los testimonios, poder dar un complemento a la historiografía en Chile, donde la ausencia de la historiografía o del ser indígena está muy presente en los planes y programas de la educación. Déjame hacerte una pregunta sobre un hecho que es la Convención Constitucional, absolutamente inédito en la historia tal cual como se formó y sobre todo como quedó distribuida. Hay escaños reservados para pueblos originarios. Sin embargo, hay mucha gente al interior de los pueblos originarios, particularmente mapuche, que, a ver, por ponértelo en términos coloquiales, pero no le va que haya personas de origen mapuche haciendo una nueva constitución, porque o desconfían o no creen que eso redunde en ningún beneficio real. ¿Cómo se vio en el contexto mapuche el que tengan representantes los pueblos originarios y que incluso la primera presidenta sea de ahí mismo? Se da un poco en la votación. Los candidatos a escaños reservados dan cuenta de que su voto está relacionado con su identidad territorial. No sé, Adolfo Millabur sacó voto Lafkenche, Rosa Catrileo del sector de Freire, Temuco, pero también en Valparaíso, Elisa Loncón, mucho voto en Santiago, también en su comunidad, Natividad Yanquileo en distintos aspectos territoriales también. Es el primer voto de la historia de este proceso en la Antártica y es para ella, ¿no? Así se comenzó el proceso constituyente. Hasta ahí habían una o un mapuche en alguna medida, y lo que muestra la votación de escaños reservados es que el mundo indígena, por distintas razones históricas, está a lo largo de todo el país, concentrado principalmente en los centros urbanos, en Santiago y Valparaíso, por lo cual el concepto de plurinacionalidad emerge como una necesidad, justamente por esta condición histórica en la que vive el pueblo mapuche, que es el despojo de su territorio o tener que salir del territorio histórico. El factor va a ser la ocupación de la Araucanía, sin duda, pero luego las políticas de empobrecimiento que el Estado chileno va a generar sobre nuestra población, y eso hace que haya un éxodo y que la concentración mayoritaria sea los centros urbanos y Santiago en específico. Ahora, Fernando, hay un punto que lo he conversado varias veces aquí en este programa con varias personas que son autoridades de distinto tipo, desde gobernadores regionales, alcaldes de la zona, etcétera, y todos plantean de alguna manera una situación que te quiero preguntar a ti, que eres historiador, al respecto, que dicen, mira, los grupos que son más violentistas, más duros en esta cosa, son pequeñitos, te dicen. Son un grupo pequeño de mapuches. En la gran mayoría de los mapuches no persigue ni sigue desafíos como los que probablemente está haciendo Héctor Yaitul o alguien más, o la CAM. ¿Qué tanto es cierto es eso? No tenemos cómo medirlo.
la encuesta CEP del año 2006, si mi memoria no me falla, la del 2016, preguntó por la adhesión que podía tener el mundo mapuche sobre sus organizaciones. Y la CAM tenía un porcentaje no menor, Identidad Territorial Lafkenche, el Consejo de Todas las Tierras. Debe haber una adhesión, porque una organización que ha sobrevivido ya 20 años, que tiene una militancia política también y distintos personajes históricos, entre esos Yaitul, que hoy día fue detenido, pero también sí, mártires dentro de la organización, Alex Lemun, Matías Catrileo, Pablo Marchán, el último, ¿no? Pero también ha tenido voceros en distintos aspectos. Y también ha tenido una historia que de alguna manera acompaña a la historia post-dictadura, ¿no? Yo creo que no se puede hacer la historia de la post-dictadura de los gobiernos de Elwin, de Lagos, Bachelet, Piñera, sin incorporar el factor indígena y dentro de ello la historia de la Coordinadora Arauco Mayeco, como de otras organizaciones autonomistas que han luchado por llevar adelante una demanda política que es el derecho a la autodeterminación. Ya, pero a los ojos de buena parte del país, cuando alguien se levanta y dice nosotros vamos a tomarnos una cantidad determinada de fondos en esta zona, o utilizan armamento para recibir a la ministra del Interior, te pongo un ejemplo, ¿cuál crees tú que es el mensaje que llega ahí? Que responde, lo de la ministra responde a la comunidad Temucuicui, que es sí, otra organización que no está vinculada a la Coordinadora Arauco Mayeco. Y el ideario de la Coordinadora Arauco Mayeco es un debate que se da en el seno de los movimientos indígenas en los 70 y los 80 en torno al concepto de control territorial, que primero nace como una noción de ecológica, o sea, el control territorial surge, y eso está en la postura de la Coordinadora Arauco Mayeco, que es derribar las plantaciones forestales para sembrar con árboles nativos y recuperar el territorio que estaría destruyéndose de alguna manera por esta empresa, ¿no? Que ha sido es consistente durante los últimos 20 años y ha generado un cambio climático en estos territorios. Esto se está debatiendo ya en el movimiento indígena en los 80, la idea de control territorial lo plantea el movimiento indígena maya, se ha desarrollado luego por el movimiento zapatista en alguna medida, y dentro de las otras discusiones que se van a dar también va a ser el concepto de la plurinacionalidad, que son los dos debates que se dan en el seno del movimiento indígena latinoamericano y del cual el pueblo mapuche también es parte y nutre también ese debate con sus propias realidades y concepciones. Entonces, lo que quiero plantear acá es que la idea de la Coordinadora Arauco Mayeco, como la idea de la resistencia Lafkenche o Aucan Huichanmapu, que son las nuevas organizaciones autonomistas, tienen este ideario que es el control territorial como una forma de poder recomponer el territorio mapuche en base a avanzar hacia la autonomía o la autodeterminación en un concepto que ellos denominan la liberación nacional del pueblo mapuche. Ya, ahora, ¿qué tanto esa liberación nacional del pueblo mapuche necesita estar acompañada de armas? Yo creo que es un diagnóstico que se realiza en el movimiento autonomista de esta variante. Yo divido el movimiento, que ambos son políticos, divido que es una vía rupturista a la autonomía y la otra es la vía gradualista a la autonomía, y dentro de esa vía gradualista es la que estarían los escaños reservados llevando adelante los avances políticos. Ambas son políticas, difieren sí en su estrategia, ¿no? Y se oponen muchas veces. Yaitul ha sido un opositor a la convención y un opositor a los escaños reservados y ha sido muy crítico frente a este sendero que ha tomado un sector del movimiento mapuche. En respaldo no lo podemos saber, ¿no? Porque no se presentan a elecciones, sí sabemos cuál es el respaldo que puede tener la vía política o la vía gradualista en torno al porcentaje de adhesión que tuvo para la elección a escaños reservados, ¿no? ¿Y cuál, si tú dijeras, mira, la diferencia entre, por ejemplo, el representante del pueblo mapuche que no tiene problema en ser parte de un escaño reservado o tener incluso estar en la testera de una convención constitucional o ser alcalde o ser candidato a diputado, y el otro, el que básicamente establece una posición de ataque o de control de territorio sobre la base de la vía armada? ¿En qué momento eso se bifurca del origen común? ¿Y qué tanto los dos grupos, cuál es el trato entre ellos? Sí, yo creo que la bifurcación se dio en el 97 con la quema de los camiones de Lumaco, ¿no? Que fue el hito que marca un punto de inflexión en la historia del movimiento mapuche, que da como tal el nacimiento de la Coordinadora Arauco Mayeco, ¿no? ¿Más que el asesinato del matrimonio Luxinger-Mackay? Yo creo que esa es otra variación que se va a dar posterior.
Pero el origen de la coordinadora Arauco-Mayeco lo planteó Yaitul en los textos que él ha escrito y en su último libro que Lacan publicó, Chemka Rakiduam. Es el hito fundante, es la quema de Lumaco, de los 3 camiones, donde plantea que surge esta organización, pero también surge una estrategia de lucha que sería confrontacional en contra a las empresas forestales y que esa confrontación generaría una acumulación de fuerza, como lo denomina él, para el proceso de liberación nacional mapuche. Esa es una vía. Otra vía, que también se está desarrollando en el mismo contexto e incluso en el mismo territorio, es la que va a impulsar la identidad territorial afquenche, que es ocupar espacios institucionales, en este caso el municipio, y desde ahí hacer una acumulación de fuerza social para un cambio constitucional y para poder avanzar en espacios de autonomía dentro de los marcos de la democracia, siguiendo un poco lo que está sucediendo ya en Ecuador y que luego va a tener un clímax con la llegada de Evo Morales y del MAS a Bolivia, ¿no? Donde se empieza a reconfigurar los estados nacionales en concepción plurinacional con temas de derecho indígena, y ahí vemos, como lo ha dicho José Bengoa, que no es para nada mi tesis, José Bengoa plantea, se inicia un segundo ciclo, dice él, de la emergencia indígena en América Latina. Ahora, todo esto, de alguna manera, es evaluado ¿sabes tú? Es evaluado por ellos en términos del éxito o el fracaso del movimiento, porque lo que nosotros vemos es una seguidilla de muertos sin duda a lo largo de la historia. Toda la historia que tú dices en términos de la ocupación, de la pacificación de la Araucanía, desde ahí en adelante, un montón de cosas de ese tipo. La pregunta es, todas estas cosas que están apareciendo y sobre todo con la presencia de la violencia muy presente, ¿es algo que se cree que puede llevar a un éxito, a un resultado positivo de su objetivo? Yo creo que el éxito va a estar está en la convención, el éxito va a estar en el plebiscito de salida, ¿no? Uno puede ver críticamente el discurso del rechazo, ¿no? Que yo creo que ha usado mucho el racismo para poder evitar que se genere un apruebo, ¿no? A partir de esto de la constitución indigenista, de los privilegios y un montón de caricaturas, creo yo, que no están ni siquiera en el borrador de la constitución, que ya está presentado como tal. Y por lo tanto, con ese discurso, lo que generan, creo yo, es permitirle que a un sector rupturista la autonomía tenga también una legitimidad en el escenario político, ¿no? Porque de alguna manera no te gusta ni en el espacio institucional, pero tampoco en el extrainstitucional. Entonces la pregunta es cómo quieren al pueblo mapuche, porque si hay algo que yo creo que a esta altura nos queda muy claro, a raíz del surgimiento además de la historiografía mapuche, es que el pueblo mapuche no va a estar en un estado de colonialismo, ni un estado de dominación, ni va a agachar la cabeza, ¿no? Como sucedió en la década de los 80, los 70 y los 60, sino lo que vemos acá es que esta idea del orgullo mapuche, representado no solamente en los escaños reservados que se defendieron mucho del racismo abierto en la convención, sino también en la forma en que Licura habla de crear este recado también hacia los chilenos. Entonces, esa yo creo que también es la pregunta que tiene que hacerse en la otra parte de la sociedad, es cómo tú quieres a los pueblos originarios, ¿no? Si dentro de esto o fuera de esto. Mira, cada cierto tiempo, cuando hay este tipo de discusiones sobre las formas que podrían resolver estos impases entre los pueblos originarios y el Estado chileno, etcétera, se citan determinadas situaciones alrededor del mundo. Y claro, se cita el Tratado de Waitangi en Nueva Zelanda, lo que hicieron los australianos, lo que hicieron incluso los escandinavos con toda la población esquimal, en fin. Lo que tienen en común todos ellos es que, salvo muy pequeñas excepciones probablemente, pero no recuerdo ninguna, todas de alguna manera terminaron por acuerdos. No fue la aniquilación de uno sobre otro, no fue una guerra territorial donde yo te coopté, te derroté y te quité el territorio y ahora se llama Australia. No, fueron acuerdos. Pero para eso, en algún momento dado, hay que estar dispuesto a hacer acuerdos. Y aquí da la impresión de que, por mucho que estamos teniendo una nueva constitución, hay particularmente gente en territorios mapuche que no tienen ninguna gana de tener nada que ver con eso, ni con la constitución, ni con el Estado chileno. Por lo tanto, las posibilidades de llegar a algún grado de acuerdo, por muy buena voluntad que se tenga, ¿cuáles son sus porcentajes, digamos? Yo lo podría ver en dos dimensiones. Una es que también hay una consecuencia de la coerción de parte del Estado chileno
cuando comienza a ocupar políticas de violencia de Estado sobre el movimiento mapuche. La Ley de Seguridad Interior del Estado, la aplicación de la ley antiterrorista, la incorporación de carabineros dentro y fuerzas especiales, más de las fuerzas especiales tácticas en el territorio mapuche, que los jóvenes mapuches lo van a denominar la militarización del Gualmapu, que son estas tanquetas que empiezan a llegar de carabineros. En 2006 yo diría que se incorpora la PDI al conflicto, y el 2012 entra el Ejército de Chile, ¿no? Entonces tienes tres, de alguna manera, grupos que han estado recorriendo el territorio mapuche, generando una violencia de Estado para detener una violencia que no estaba al nivel, creo yo, de esa coerción, ¿no? Yo creo que hasta antes que Carabineros, no sé, matar a Alex Lemun o después matar a Matías Catrileo, ¿no? O el montaje a Jaime Mendoza Collillo, yo creo que había muchas más oportunidades todavía de poder avanzar hacia un espacio de diálogo, ¿no? Pero luego de esa seguidilla de aspectos, más allá incluso de los allanamientos sobre las comunidades, con helicópteros y todo lo que un poco las comunidades siempre han denunciado, por supuesto que se pierde la credibilidad en la institución, en la democracia. Y por tanto lo que tú ves es un resultado, yo creo, de 10 o 15 años de violencia en la cual están desde los adultos hasta los niños que hoy día son jóvenes y que están también en el conflicto, que han vivido violencia. Y por ejemplo, el texto de la nueva Constitución no los convence de que hay por primera vez una intención relativamente seria de poder avanzar hacia ese diálogo con los pueblos originarios? Yo creo que sí, hay un segmento que sí. Los caños reservados tienen votos del sector rural, ¿no? Gran parte de los equipos de trabajo de los caños reservados son personas relativamente jóvenes. Y por lo tanto están en esta idea y están haciendo ahora campañas en el territorio tratando de llevar adelante lo que significa explicar este texto, que también significa para el mundo indígena haber cedido en algunos ejes. Por ejemplo, no es menor, creo yo, aunque se da por sentado, ¿no? Pero no es menor que el mundo indígena en la Constitución diga que se acepta la autonomía sin la división del país, ¿no? La campaña del rechazo dice que se va a dividir el país, qué sé yo, pero en los artículos no se plantea eso. Al contrario, el mundo indígena tomó una decisión, incluso frente a una crítica que se va a generar del movimiento más rupturista a la autonomía, ¿no? Decir, bueno, ¿sabéis qué? Esta idea de la plurinacionalidad o la autonomía es dentro de la unidad del Estado chileno, que se reconocen los emblemas nacionales junto con los emblemas de las naciones indígenas. Nunca se ha planteado que no se va a sacar la bandera china, eso es otra caricatura de la gente del rechazo. Lo que se ha planteado es que convivan, ¿no?, los emblemas de los pueblos originarios con el emblema nacional, la canción, etc. De alguna manera se hacen gestos y la encuesta igual dan cuenta que cuando tú le preguntas al mundo mapuche si se siente chileno o mapuche, normalmente dicen las dos, ¿no? Por tanto, hay mayor apertura del mundo indígena a un mestizaje con identidad, ¿no?, reconociendo el mundo indígena, que tal vez el mestizaje que la sociedad chilena hace, ¿no? Cuando tú le preguntas si se siente indígena, la gente dice que no, eso está en la encuesta CEP, en la encuesta del Centro de Estudios Interculturales Indígenas. Por tanto, lo que es la plurinacionalidad es también un reconocimiento a la interculturalidad, pero el reconocimiento de que hay otros pueblos preexistentes al Estado y que conviven en este territorio en el cual vamos a vivir por lo menos hasta que la raza humana sobreviva, ¿no? ¿Y cómo crees tú que, por ejemplo, situaciones, hitos particulares pueden afectar toda esta relación incluso más de lo que ha estado ocurriendo? Por ejemplo, el que haya una querella directa puesta por el gobierno contra Héctor Yaitul. Pienso que Héctor Yaitul, como dirigente de la Coordinadora Arauco Mayeco, no ha sido ni respetuoso ni amable con la gente de los escaños reservados ni con el movimiento mapuche, ¿no? De hecho, en sus últimas declaraciones ha sido bien ofensivo, ¿no?, en contra de las dirigencias mapuches que están en este proceso político. Pienso que es un contexto democrático que se está viviendo, en efecto, donde pocas veces Chile cambia su constitución a través de movimientos civiles. Normalmente son los militares los que han construido las constituciones. Y por tanto esto es un hecho bien excepcional en parte en la historia de Chile, que sea luego de una revuelta, que hubo mucha violencia de parte del Estado, pero que es de alguna manera la población civil de sus distintos componentes. Eso lo que yo vi en la convención era ver la diversidad de Chile expresada en ese palacio, ¿no? Y empezar a escribir y articular una constitución en la cual
cual no solamente el mundo indígena, también son los derechos de las mujeres, también el derecho de los pueblos regionales, de la vivienda, son un montón de derechos que eran pendientes de Chile. Pero yo creo que en ese ámbito también se tiene que hacer una reflexión política frente a este contexto histórico en que se está viviendo y en la cual es muy importante poder avanzar en los derechos indígenas dentro de estos marcos que hoy día se han abierto. Ahora, convengamos una cosa, Fernando. Lo planteó Mónica Rincón en Tolerancia Cero el domingo, en su minuto de confianza. Ella dijo, bueno, Héctor Yaitul se está convirtiendo en el que lleva la bandera del rechazo, porque con todas las cosas que hace o las que amenaza o las que advierte, lo que provoca es miedo. Y el miedo en una elección binaria sobre algo que es una incerteza porque no has vivido esa constitución, sí has vivido la otra que te carga a mucha gente, pero ya sabes cómo apearte o más o menos ahí. Ese seguir manejando, apretando las teclas de meter violentamente las necesidades de reparación del pueblo mapuche más allá de las que contiene la Constitución, ¿a quién beneficia al final? Yo no comparto la detención de todos los dirigentes indígenas, ¿no? Yo creo que detener a Yaitul tiene, por supuesto, va a tener consecuencias políticas. Creo que Yaitul no ha sido amable, como digo, con los escaños, ni amable con el proceso político. Pero no creo que la salida sea solamente la detención de dirigentes todo el tiempo, ¿no? Creo que esto ya sucedió, ya pasó. Creo que hacer un llamado como lo hizo él a la violencia en este contexto creo que no era viable, ¿no? Pero no sé si va a dar un resultado esta nueva etapa de coerción política, ¿no? Hacia la dirigencia de la Coordinadora Arauco-Mayeco. No te puedo decir, mira, me siento satisfecho con que esté tenido un dirigente mapuche, porque no me siento satisfecho, ¿no? Creo que esto es un problema que se va a seguir arrastrando, ¿no? Pero creo que tampoco no habían espacios de diálogo. También creo que Yaitul no mostró capacidad de diálogo y no quiso extender puentes con las otras dirigencias, ni tampoco con el proceso político que se está desarrollando y de alguna manera continuó en su espacio del control territorial. Ahora, lo que genera eso también es que hoy día existen temas que todavía no se han resuelto. Hay temas de presos políticos mapuche, eso es real y eso sigue siendo un caldo de cultivo para el movimiento político rupturista a la autonomía. Hay condenas que han sido extensas para los prisioneros políticos, hay allanamientos en las comunidades, también hay estados de excepción y no son intermedios como lo plantea el gobierno, son derechamente bien estados de excepción como lo dice la palabra, ¿no? Donde tienes patrullando a militares en el territorio mapuche, forzados tal vez porque el sector mayoritario de las regiones es el sector más conservador del país también y por tanto fuerzan a los gobiernos a tener que sacar a las fuerzas militares. Yo no creo que esa sea la solución y creo que eso ha generado violencia tras violencia. ¿Qué sugerirías tú? Pienso que hay un momento que se está viendo que la coyuntura va a depender, por supuesto, del plebiscito de salida, ¿no? Si gana el rechazo, ¿no? Creo que retrocedemos en estos avances que se están dando en el proceso. Si gana el apruebo, me parece que se va a iniciar una nueva etapa muy interesante para Chile sobre los distintos derechos y incorporar a Chile en la segunda etapa de la emergencia indígena, como a lo mejor diría Bengoa, y debatir sobre el tema del poder, que es cómo el mundo indígena también tiene derecho a poder construir un poder político, pero también escuchar sus propuestas, el derecho a la naturaleza. Yo creo que es una tremenda propuesta para una constitución ecologista como se ha planteado. El derecho a la autonomía o las identidades territoriales en los territorios mapuches, que gran parte de las democracias liberales y modernas tienen autonomía, no es un problema. El problema lo tiene el sector, entre comillas, liberal de Chile, que hasta altura yo dudo si son liberales, ¿no? A veces pienso que son mucho más conservadores de lo que ellos plantean. Creo que permitiría, de alguna manera, canalizar y poner a Chile con sus fortalezas democráticas, porque Chile también tiene instituciones que le permiten transitar de mejor forma que tal vez otros países latinoamericanos, transitar a una muy buena posición política y ser tal vez un laboratorio democrático donde los derechos indígenas se puedan desarrollar con su diversidad, porque no solamente el mundo mapuche, es Rapa Nui, es los aymaras, son los quechuas. Yo creo que es muy interesante el borrador de la Constitución y lo que podría construirse con este país a futuro. Ahora, desde un punto de vista, si uno tuviera que ponerse en el caso de gobierno, cualquier gobierno, que tiene
en las zonas, particularmente de la macrozona sur, la zona de la Araucanía, tiene una constancia de sucesos que cada cierto tiempo golpean en términos noticiosos. Qué sé yo, quemas aquí, quemas allá, robo de madera, una serie de cosas. ¿En qué momento eso pasa a ser una especie, o uno acepta que eso pase a ser una recurrencia, qué sé yo, semanal o mensual, todo el tiempo que está conviviendo contigo, o la alternativa es, bueno, pongamos las herramientas que el Estado tiene para enfrentar este asunto en serio? El robo de madera, yo creo que hay que analizarlos desde también que las empresas forestales no están generando una bonanza económica para el mundo indígena que vive en esos territorios. Y que la encuesta sigue mostrando de emisión de pobreza que los territorios indígenas siguen estando en mayores niveles de pobreza que el estándar de pobreza chilena, y donde se desarrolla la mayor pobreza son justamente los territorios donde están las forestales. Entonces es un producto económico que genera la riqueza de tres familias que son muy famosas en Chile, pero que eso no se está relacionando con lo que está sucediendo con la población indígena ahí. Entonces empieza a generarse esta idea de ocupar los pinos, vender los pinos para tu propia producción familiar incluso. Y ahí comienza este trabajo que un poco se ha ido dando cuenta en la prensa último tiempo de esta corrupción de las plantaciones. Pero mi pregunta es que todas esas plantaciones, o sea, todos esos pinos llegan a la misma forestal o llegan a la misma celulosa. Yo que hasta ahora no sé si los mapuches han podido construir una celulosa donde puedan poner esos pinos y de ahí tener además mapuches que tengan barcos para exportarlos a Japón o a China para producir este material. Entonces hay una cadena de este negocio, ¿no?, que de alguna manera llega a las mismas empresas que de alguna manera son las productoras. Última pregunta, Fernando. ¿Qué tan optimista eres tú de que eventualmente la situación que tiene que ver con los pueblos originarios y particularmente con los mapuches salga fortalecida en términos de un cambio? No te digo porque aparezca la Constitución o porque sea aprobada, no. Te digo por la etapa en la que estamos como población, como Chile, muy crispado, muy tenso. Hemos descubierto que hay grupos o personas o clases de personas que nos dan miedo o no nos gustan o queremos apartarlas de todo orden de cosas. ¿Qué tan optimista eres de que este proceso que parecía fantástico, que hayamos llegado, y todo el mundo lo aplaudía, hayamos llegado a una solución institucional, política, cuando había partido muy duro, eventualmente tengamos que, en ese particular caso de los pueblos originarios y particularmente los mapuches, ¿qué puede mejorar si es que las cosas continúan así? Pueblo mapuche es un pueblo que en la práctica no tiene mayores derechos a partir de la década de los 90, más allá de la ley indígena. No hay un reconocimiento constitucional. Y el pueblo mapuche se ha ido construyendo de alguna manera fuera de estos reconocimientos. Tiene organizaciones políticas, tiene un premio nacional de literatura, artistas, músicos, teatro, una corriente de historiadores, de historiadoras, literatura. Por lo tanto, el pueblo mapuche lo que da cuenta es que puede reconstruirse sin la necesidad del Estado Nacional chileno, ¿no? Y esa reconstrucción por fuera también se nota en sus aspectos políticos. Y lo que se intenta de alguna manera generar es que los pueblos originarios, con sus capacidades, con su forma de entender el mundo también, su cosmogonía, los derechos de la naturaleza, su visión de la autonomía, invitan también a Chile a que de alguna manera reconozcan esa morenidad mistraliana o esa morenidad de Chihuahilaf, ¿no? Y que puedan construir un proyecto en conjunto, un proyecto intercultural para las futuras generaciones si es que realmente quieren resolver este conflicto, ¿no? Yo creo que ese es para mí el optimismo, independiente de lo que pase del plebiscito de salida, ¿no? Por supuesto yo voy a estar por el apruebo, pero me parece que aunque ganara el rechazo, pueblo mapuche no va a volver más atrás de lo que hoy día ha llegado, ¿no? Y
el pueblo mapuche tendrá la paciencia milenaria para seguir avanzando en esta historia, porque al final son 200 años de colonialismo chileno. El pueblo mapuche está preexistente al Estado Nacional chileno. Si nos pusiéramos todavía más a vangloriar nuestra historia, avancimos a los incas, vencimos a los españoles, enfrentamos al Estado Nacional chileno en la ocupación de la Araucanía y seguimos hoy día de alguna manera resistiendo. Entonces, independiente de lo que suceda, el pueblo mapuche lo que sí creo es que no se va a doblegar, y como creo que lo dijo también Rosa Catrileo en su discurso de inicio, los hijos seguirán naciendo, ¿no?, de alguna manera con los nombres mapuche a futuro. O sea, raya para la suma, vamos a estar viendo más o menos los sucesos, si es que nada cambia en términos copernicanos, digamos. Vamos a estar viendo en las noticias mucho más de lo que mucho más de lo que ya estamos viendo, digamos. Y un pueblo yo creo que va a tener todavía mucho más creación de lo que viene. Yo creo que la parte artística, de literatura, de creación del pueblo mapuche, de los pueblos originarios, no solamente mapuche, hoy día es una corriente que debería mirarse con mayor agrado, creo yo, que solamente caer en este discurso reduccionista del indigenismo como un privilegio, ¿no? Creo que hay muchas más opciones con el apruebo, hay muchas más opciones con los derechos indígenas y con un país intercultural. Yo creo que enriquece a Chile mucho más que esta visión monocultural un poco que se ha tratado de plantear, ¿no? Yo sé que estoy súper pasado, pero me la dejaste dando bote ahí, Fernando. A pesar de que haya un porcentaje nada despreciable de personas de origen mapuche, que todo esto que tú dices que es extraordinario que haya sido puesto por primera vez en una constitución del Estado chileno, les vale callampa. Son divergencias que hay en nuestro pueblo. Uno también lo mira a mirar a la sociedad chilena, hay un porcentaje de la población que tampoco lo ve de interés. No lo ve porque prefería un grupo, porque prefería la constitución anterior, que es la que votó rechazo al principio, y otro que, más o menos siguiendo la misma lógica, cree que la única solución es una situación revolucionaria, quizás. Ahora, ese segmento un segmento que no está de acuerdo con esta vía política, ¿no?, y que está en esta noción más de la resistencia, también tiene una ideología detrás, ¿no? También tiene un proyecto político. Pero yo creo que ese proyecto no está respetando también estos otros proyectos indígenas que se están desarrollando, y ahí yo creo que hay un choque también interno, también dentro de los pueblos originarios, lo cual da de estos debates profundos que tienen los pueblos originarios también, no solamente en Chile. Esto en Bolivia terminó con la caída del gobierno por un momento también, ¿no? Esto sucede en toda América Latina, pero yo me atrevería a decir que esta situación es global al final, ¿no? Que hay una inestabilidad que no le pertenece solamente a nuestro país, ¿no?, sino que le pertenece al final hoy día a un ciclo global de incertidumbre, que por tanto que se está abriendo una nueva etapa histórica donde democracia, autoritarismo, violencia están hoy día un poco conviviendo penosamente, ¿no? Fernando Paracán, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación.